cuando los camiones de mudanza se alejaron, dejando tras de sí una calle desconocida y una casa sin ecos, María Paula sintió que algo dentro de ella también se había quedado atrás. A sus 9 años, acababa de dejar el único hogar que conocía, la escuela donde tenía amigas, y la plaza donde jugaba sin pensar demasiado. Todo eso había sido reemplazado por un vecindario extraño, un cuarto sin decorar, y sonrisas nuevas que no alcanzaban a calmar el nudo en su estómago. La mudanza no fue solo geográfica. Fue espiritual, emocional y social. Meses antes de cambiar de ciudad, sus padres habían tenido una experiencia personal con Dios que transformó por completo el ambiente familiar. De un día para otro, los juegos en familia fueron reemplazados por devocionales, las cenas relajadas por conversaciones llenas de versículos, y los domingos por jornadas enteras en la iglesia. María Paula se sentía como una visitante en su propia casa, aprendiendo a moverse en una fe que todavía no sentía suya. En casa, tenía 3 hermanos mayores. 3 voces fuertes, 3 opiniones absolutas, 3 presencias que se hacían notar. Ella era la única hija mujer. Y aunque sus padres la querían, en medio de tanta energía masculina, aprendió a hacerse pequeña, a obedecer rápido, a hablar con cuidado. Las conversaciones en casa casi siempre giraban en torno a videojuegos, partidos de básquetbol o los interminables relatos de Marco sobre su heroína favorita, la Capitana Galaxia, cuyos cuentos inventaba, narraba y actuaba como si fueran verdad absoluta. María Paula a veces reía con ellos, pero la mayoría del tiempo se limitaba a escuchar desde la esquina del sillón, sin saber si alguna vez tendría espacio para hablar de lo que realmente le pasaba por dentro. Pero lo que más la pesaba era no tener con quién compartir lo que sentía. Las otras niñas de la iglesia ya parecían tener sus grupos, sus códigos, sus risas compartidas. Ella era la nueva, la hija de la familia recién convertida. Y aunque la gente la recibía con sonrisas, había algo en esas miradas que le recordaba que no encajaba del todo. Como si llevara escrito en la frente que estaba aprendiendo a creer, que aún no sabía cómo se hacen las cosas aquí. En las noches, desde su nueva habitación, todavía sin cuadros ni alfombra, María Paula escribía en una libreta de hojas dobladas. No oraciones, ni versículos, sino pensamientos que no se atrevía a decir en voz alta. Sentía que no podía ser la que duda, la que extraña su vida anterior, la que aún guarda una pulsera que su mejor amiga le dio el último día en su antigua escuela. Y así comenzó su camino en ese mundo nuevo, lleno de expectativas, de nuevas reglas y de silencios que pesaban más que cualquier sermón. Lo que no sabía era que muy pronto, alguien más en esa iglesia vería en ella a alguien auténtico. Alguien que no necesitaba entenderlo todo para tener un corazón dispuesto a buscar. En casa de los de León, las cosas parecían fluir con suavidad. Había risas, había reglas. Había horarios para todo, pero también espacio para el juego. María Elena, la mamá de María Andrea, lo manejaba todo desde el hogar con una mezcla de paciencia y firmeza. Dedicada a sus hijos, organizaba comidas, agendas, uniformes y abrazos. De vez en cuando daba sesiones de psicología desde su estudio, decorado con colores suaves y frases alentadoras en las paredes. Escuchaba con atención a quien cruzara la puerta, menos a ella misma. El padre, Mario de León, era otro enigma. Siempre vestido de forma impecable, siempre con prisa. Su trabajo era importante. Eso decían todos, aunque nadie sabía con certeza a qué se dedicaba. Respondía llamadas en voz baja, salía de viaje sin muchos detalles, aunque su presencia era intermitente, cuando estaba, su voz imponía respeto sin perder ternura. Fue él quien, en medio de una crisis silenciosa que nadie comprendía del todo, encendió la chispa espiritual en casa. Una noche, encerrado en su estudio con los ojos cansados y el alma agotada, Mario se topó con un vídeo en redes sociales. Un predicador hablaba sobre cargas, sobre culpa, sobre cómo Dios podía sanar lo que parecía no tener arreglo. Algo en ese mensaje lo desarmó. Era como si alguien hubiera entendido ese cansancio que ni él mismo había logrado explicar. A la mañana siguiente, buscó una iglesia.
Al domingo siguiente, estaba ahí, con toda la familia. María Elena no se resistió. Al contrario, algo en ella conectó con esa decisión de inmediato. Su familia había asistido a una iglesia cuando ella era niña, y aunque se habían alejado con los años, la idea no le resultaba desconocida. Si va a sanar algo en él, pensó, quizás también sane algo en todos nosotros. Y sin discutir, sin pedir señales, tomó a sus hijos de la mano y los siguió. De los 4 hermanos, María Andrea era la tercera. Aunque tranquila, tenía una manera curiosa de mirar el mundo, siempre atenta, siempre imaginando lo que otros no decían. Su mejor amigo era Marco. Marco vivía en su propio universo, inventaba juegos, personajes, cómics. Su obsesión más grande era la furia galáctica y el basquetbol. Marcelo, era más reservado, con una mirada analítica y una facilidad increíble para resolver acertijos o entender cómo funcionaban las cosas. No hablaba mucho, pero observaba todo. Matías, era pura energía, fútbol, preguntas absurdas y ocurrencias sin filtro que hacían reír hasta a su papá. En medio de todos ellos, María Andrea encontraba su espacio. A veces quería gritar más fuerte para no perderse en el ruido de sus hermanos, pero casi siempre prefería escribir lo que sentía en sus libretas decoradas con dibujos de estrellas. Desde que su papá los llevó a la iglesia, ella también había comenzado a mirar hacia arriba, aunque aún no estaba segura de qué buscaba. A María Andrea le gustaba observar. No hablaba mucho al principio, pero sentía las cosas. Y desde que había llegado a la nueva iglesia, algo no terminaba de cuadrarle. Por fuera, todo era calidez, saludos con abrazos, risas y promesas de amistad eterna. Pero debajo de esa superficie perfectamente construida, algo latía diferente, como una corriente sutil que ella aún no sabía cómo nombrar. Dana y Daniela Preciado la recibieron con entusiasmo. Demasiado entusiasmo. Le mostraron los salones, le explicaron cómo funcionaban las clases, quién era simpática y quién no. Le ofrecieron un lugar para sentarse junto a ellas. Y María Andrea, al principio, se sintió privilegiada. Aceptada. Vista. Pero también fue testigo de cómo, en menos de 10 minutos, las hermanas Preciado destruyeron la reputación de una niña sin que pareciera que lo estaban haciendo. No te juntes con Anete, dijo Dana con tono casual, como si hablara del clima. Es como, rara. Como si viviera en otro planeta, agregó Dana. No tiene papá. Y en su casa no hay reglas. Van a terminar muy mal, vas a ver. Esa escena quedó grabada en la mente de María Andrea. Porque ella aún ni siquiera había hablado con Annette, pero ya sentía que no debía hacerlo. Y eso la inquietaba. No tanto por lo que dijeron, sino por la forma tan sutil en que instalaron una idea, como si fuera verdad, como si fuera definitiva. Además, había algo más que la distrajo ese día, el modo en que Daniela miraba a Marco. Al principio pensó que se lo imaginaba, pero luego notó cómo la sonrisa de Daniela se le abría un poco más cuando él pasaba cerca. Cómo giraba ligeramente su cuerpo para que él la notara. Era solo una corazonada, pero una corazonada que le molestaba más de lo que quería admitir. Y luego vino la escena del columpio. María Andrea las había visto, Marco y Annette riéndose juntos, hablando como si fueran viejos amigos. Se les notaba cómodos, relajados. Y eso, no encajaba. No después de todo lo que le acababan de decir de ella. Sentía un nudo extraño, como si algo que no entendía bien se estuviera formando entre ellos. Afortunadamente, el tiempo se acabó y era hora de volver a casa. Pero no sin que María Andrea se acercara rápidamente a Marco, lista para advertirle que se alejara de esa niña. Ni siquiera sabía por qué sentía la necesidad de decirlo, solo sabía que tenía que hacerlo. Mientras caminaban rumbo al carro, María Andrea echó una última mirada hacia el edificio de la iglesia. Allí estaba la señora de Preciado, parada junto al pastor, con su vestido impecable,
saludando con esa sonrisa que a todos les parecía encantadora, pero que a ella le provocaba escalofríos. Esa mujer ocultaba algo. No sabía qué, pero lo sentía. Como si detrás de esa mirada amable hubiera algo que no encajaba con lo que predicaban allí.